Amigos televidentes, muy buenos días. Como siempre, nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy, en este día especial, tenemos la grata compañía del reconocido economista, doctor Antonio Tiriasco, decano, profesor, bueno, un currículum que Y sí, ¿no? amigo tuyo. Sobre todo. Sobre todo. Muy buenos días, profesor. Buenos días, Héctor. Siempre es un placer estar contigo en Palpitar Económico. Mire, este año tiene una particularidad que solo se produce cada 4 años, y es que coincide con un proceso electoral, en este caso dividido en dos etapas, una en febrero y la otra en mayo. Usualmente la economía tiende como a dar como unas señales que son como muy típicas para los procesos electorales, tiende a veces como a crecer por lo menos que el año anterior, pero en este caso sería un poco difícil porque veníamos en un proceso de Claro, recuperación claro, y claro. entonces, de todos modos, no sé, el gobierno ha proyectado que espera un 4,7 de crecimiento. ¿Qué le dicen sus análisis, sus estudios y esas observaciones? Mira, Héctor, siempre es importante uno ver el comportamiento de la economía en periodos electorales, porque hay todo un ciclo que se genera dentro de esa vinculación entre política y economía. En los últimos años, los periodos electorales han coincidido y la actividad económica con situaciones con choques externos. Por ejemplo, en el 2020 se celebraron elecciones, pero fue en un contexto pandémico y evidentemente que eso impactó la actividad económica. Cuando tú analizas Había un cierre. un cierre de la economía. Pero si tú también observas periodos como el 2008, crisis económica, una crisis financiera internacional, que La incluye famosa hipoteca hipoteca subprime. subprime, todo eso también influye en el comportamiento de la economía. Ahora, ¿qué hay de característico en este año 2024? Y en el 2004, perdón, No, no, y veníamos de claro, la, veníamos de la de crisis del la- 2003, correcto. Y fíjate, se podría dar situaciones como la que se dio en el 2004, en este año 2024. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tú compares el crecimiento de enero de este año con respecto a enero del 2023, las tasas de crecimiento van a ser altas, porque hay incluso hasta un efecto estadístico. Como tú partes de una base de muy bajita, entonces podría en el primer mes la economía crecer casi un 5 o más de un 5. Y va a pasar lo mismo en el mes de febrero. Y pasará lo mismo en el mes de marzo, porque la economía dominicana, solamente estoy hablando del efecto estadístico, tuvo un trimestre de crecimiento en el año 2023 de 1,2. Cuando tú comparas las proyecciones que pueden y las condiciones de la economía en el año 2024, las condiciones no son las mismas. Y las políticas del Banco Central y del mismo gobierno, tanto la política fiscal como la política monetaria, en esta ocasión tienen un mayor margen para hacer políticas públicas expansivas. Y eso, por lo menos, lo que se vislumbra es que en el primer trimestre la economía pueda tener un crecimiento relativamente en la horquilla entre el 4,5 y el 5%. Esas son las proyecciones que uno puede hacer en los primeros 3 meses. Claro, hay un entorno internacional que hay que decir que genera riesgos. Todos sabemos la situación que hay en el Mar Rojo, producto del conflicto entre Israel y Palestina, y eso, en cierta manera, puede tener algunos elementos en términos de, en caso de incrementos en los precios. Pero las proyecciones que hay para este año, siempre y cuando se mantengan un entorno internacional, vamos a decir, de cierta baja intensidad,
es que la economía dominicana en el primer semestre pueda ir recuperando su tasa de crecimiento potencial. El mismo Banco Central, incluso, lo que se vislumbra es o que mantenga la tasa de política monetaria, que yo creo que la va a mantener, o que reduzca la tasa de política monetaria en función... Que suelte un poco. Que suelte un poco, o en función, obviamente, del comportamiento de la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos. Que hay que decir lo siguiente, que también es una noticia interesante y una buena noticia para la economía dominicana. La economía norteamericana terminó el año pasado con un crecimiento cercano al crecimiento del 2022, es decir, que el crecimiento del 2023 fue casi cercano a un 2%, que es un crecimiento bueno, pero también con prácticamente un pleno empleo. En Estados Unidos, en un momento determinado, se habló a principios del año 2023 de cierto nivel de recesión, pero no se dio la recesión. Y lo que ocurrió fue que mantuvo un crecimiento relativamente alto y también se mantuvo creando empleo. Eso permitió que durante el año 2023 en la República Dominicana llegaran 10.150 millones de dólares. Remesas. Remesas. Entonces, eso es un entorno positivo para la República Dominicana. Incluso cuando uno analiza las exportaciones dominicanas el año pasado, hubo una reducción de alrededor de un punto global de 3.6%. Ahí influyó mucho el efecto de Haití, del cierre de la frontera, influyó también las exportaciones de oro de la Barrigol por el tema de la producción. Pero dentro de ese contexto, las exportaciones de zonas francas hacia el mercado norteamericano tuvieron un crecimiento espectacular. Incluso las exportaciones terminaron de zonas francas por encima de los 8.000 millones de dólares. Por lo tanto, eso estaba reflejando toda la actividad económica en Estados Unidos, que en cierta manera, cuando hay una gran actividad económica, cuando hay un pleno empleo, prácticamente eso implica una mayor demanda de las exportaciones de zonas francas. Y eso son noticias de que hay todo un cambio en ese ciclo económico que ocurrió en el año 2023, porque lo que se prevé este año es que los bancos centrales tengan políticas monetarias mucho más laxas, mucho más acomodeticias, que induzcan a una reducción en su tasa de referencia, y eso en cierta manera va a flexibilizar y va a inducir en países como la República Dominicana a tasas de interés mucho más bajas y te va a impulsar la inversión privada y el consumo privado. Por lo tanto, eso es lo que se vislumbra dentro del contexto de las políticas internas. Además, que también creo que el mismo gobierno y la política monetaria podría estar siendo mucho más expansiva en estos primeros 3 meses, por el tema electoral y además porque el gasto público. Porque la inversión pública, Héctor, el año pasado fue baja y estuvo incluso en muchos casos por debajo del 2.2%, cuando la inversión pública debe estar dentro de un rango mínimamente en este tipo de economía que sobrepasa el 3% del PIB. Y yo creo que este año existe incluso la posibilidad, por lo menos en el presupuesto se habla de una inversión pública de 2.8, que todavía es baja, pero mucho mayor que la que se realizó el año pasado. Por lo tanto, yo creo que están dadas las condiciones para que la economía dominicana pueda terminar con un crecimiento este año entre 4.5 y un 5%, que yo creo que es un crecimiento... Hay algunos aspectos que yo quisiera como que lo vinculáramos, sí. Porque así como el Estado promueve a través del gasto público, inversiones específicamente, un empuje, el sector privado en tiempos de elecciones como que se pone un poco observador y medio chivo. Entonces me gustaría que en el próximo segmento tratáramos eso. Volvemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con el doctor Antonio Siriaco. Le expresaba en el segmento anterior que usualmente el sector privado en tiempos, en años electorales, como que se ralentiza sus inversiones, su proyecto de ampliación o realización, porque no sé qué tanta temor le genera o le produce un proceso electoral ya a esta altura de juego. Pero bueno, ese ha sido el comportamiento histórico. Pero el gobierno tiene otro tema, es que se expande, suelta en la primera parte, pero después tiende a recoger. Y si es diferente el que toma el timón, a veces vienen hasta planes de austeridad, se han visto muchas cosas. No, es muy cierto lo que tú dices, Héctor. Hay todo un ciclo dentro, un ciclo electoral que generalmente condiciona la actividad económica. Entonces se producen esos ciclos políticos, electoral y de la economía. Los primeros meses previo a una elección, tanto congresual o municipal o presidencial, los gobiernos evidentemente que incrementan el gasto público. Pero luego entonces cuando se realizan las elecciones y hay una toma ya de posesión del presidente que si va a seguir o va a continuar, o un presidente nuevo, entonces hay un proceso de ralentización del gasto público. El sector privado, que en cierta manera representa el 85% de la economía, estamos hablando de que si medimos el tamaño del sector público en función del quantum del gasto público, estamos hablando de un 15, 16, y todo el resto es sector privado. Entonces el sector privado siempre se pone como en compás de espera para ver cómo resultan las elecciones en términos de la composición congresual, porque el Congreso juega un papel importante en la elaboración de leyes importantes de la economía, y también un compás de espera para ver cuál sería el resultado de si el presidente se va a reelegir, se va a mantener o si hay un cambio de gobierno. Es muy normal que se den esos procesos, no solamente en la República Dominicana. Eso es parte de un ciclo político, electoral, económico que se da donde casi siempre, como el sector privado es la gran mayoría en casi todos los países, entonces siempre produce un compás de espera y gran parte de las inversiones se hacen ya en tiempos que no son tiempos políticos o tiempos electorales. Eso es un comportamiento normal y racional del inversionista, porque al final, como quiera que sea, por más incluso condiciones institucionales que pueda tener un país, pero siempre hay elementos que tú no controlas, que pueden surgir. Puede surgir incluso hasta una situación dentro del entorno. Mira lo que ocurrió en Estados Unidos, precisamente cuando un grupo de militantes, seguidores de Trump, ocuparon el Capitolio. ¿Y quién iba a pensar eso? Eso genera también cierto nivel, quizá en el país, vamos a decir, con una tradición institucional muy importante, que si diera eso, ya aún así ahí te ralentiza el proceso de inversión. Y mucho más en países donde no hay esa gran tradición. Nosotros hemos avanzado muchísimo, pero siempre es normal ese comportamiento. Siempre queda. También hay, en esta ecuación que se está presentando, como que hay una especie de incógnita que quizás se despeje a partir del 16 de agosto. Claro. Y es que se está debatiendo mucho el tema de que ya quien sea, tiene que presentar una reforma fiscal, pero amplia, porque parece que ya financiar el presupuesto en el modelo que se está aplicando parece que ya será un poco complicado. No, yo creo que el tema del financiamiento del presupuesto, que incluso desde el 2008 los presupuestos comenzaron a presentarse con déficit. En ese año
creo que apenas fue 1.5% del PIB, pero ya en los últimos años ha estado en una horquilla entre un 3 y hasta un 4%. Y ese proceso de financiamiento del déficit del sector público, yo creo que ese modelo está agotado. O sea, se requiere ya un proceso donde el Estado Dominicano tenga mucho más holgura. Y porque ese modelo de financiamiento genera altísimos riesgos. En un contexto, por ejemplo, donde tú encuentras que la política monetaria en los últimos años ha sido una política monetaria restrictiva. Y eso significa que las tasas de interés ya no son tasas de interés incluso negativas en los mercados internacionales, sino son tasas de interés que en el caso, por ejemplo, del país de referencia están por encima del 5.25. ¿Y qué significa aquellos países que se financian precisamente emitiendo deuda? Emitiendo deuda. Que Bonos. bonos son costosos y eso genera una bola de nieve y eso compromete incluso parte del presupuesto todos los años porque cada vez más se está pagando en intereses esa deuda que se va contrayendo y eso le quita capacidad a los estados y en el caso dominicano es muy evidente, le quita capacidad al Estado dominicano para hacer políticas públicas expansivas. Y una de las razones por la cual la inversión pública en la República Dominicana tiene esa restricción, porque en años anteriores la inversión pública, una parte importante de esos proyectos se financiaron con deuda y se siguen financiando con deuda una parte. Y tú no puedes generar eso hasta el infinito. Tú tienes que cortar ese proceso porque no sabemos qué puede ocurrir en el futuro. Mira, con el tema de la crisis del Mar Rojo, surge la posibilidad de que si eso estalla en una dimensión regional, el fenómeno o el fantasma de la inflación puede otra vez retornar. Y eso significa que los bancos centrales, en aras de que los niveles de inflación se mantengan en su nivel de meta, pueden incrementar la tasa de interés. Entonces, afecta a países como la República Dominicana que tienen relativamente niveles de deuda consolidada que ya representan el 60% del PIB, incluyendo al Banco Central, ambas. Entonces, por eso es que yo creo que ya el que gane está consciente de que debe haber una reforma fiscal en la República Dominicana, de tal forma que le permita al Estado Dominicano tener los recursos suficientes para generar un financiamiento de la inversión y un financiamiento del presupuesto con más holgura, con menos endeudamiento. Y eso claramente ya yo creo que hay ya una conciencia, por lo menos uno lo ve y eso se ve en los principales partidos políticos que tienen posibilidades de que para el próximo año yo creo que debe haber o iniciar el presupuesto en el 2025 con un cambio fiscal. El que gane, el que tome posesión, que ya hay una discusión incluso desde años sobre el tema de la reforma fiscal, que pueda aprovechar ese proceso desde agosto hasta final de año y presentar un presupuesto en el 2025 con un cambio fiscal que el Estado dominicano pueda tener más capacidad para hacer inversiones y más capacidad para ir pagando la deuda que se ha venido acumulando. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre es un placer estar contigo y conversar contigo. Esta es su casa. Yo sé que sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.